Hola, me llamo Roberto Carlos Guerrero Magaña y vengo a exponer unos puntos de vista y unos temas muy interesantes sobre la filosofía. Hablaré sobre el porqué y para qué y los orígenes de la filosofía. También hablaré sobre la evolución del hombre, las diferentes etapas, como ha sido la antigüedad, el medievo, la modernidad y la posmodernidad. Igual es un tema muy interesante. Es un tema algo complejo y largo, pero igual intentaré reducirlo en 10 minutos de video para que sea algo rápido y didáctico. Bueno, pues para empezar, lo que ocupamos saber primero es qué es la filosofía, ¿no? Y la filosofía es, pues como lo dicen, es el amor por el conocimiento. Todo empezó porque pues el hombre se preguntaba cosas, ¿no? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Veía el cielo y se preguntaba qué había arriba de nosotros. Se preguntaba una serie de cosas, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a surgir por la filosofía, ¿no? Que como tal era gente que se ponía a pensar y a estudiar sobre todo, ¿no? Sobre las cosas y los seres vivos. Hay muchas ramas y muchos filósofos o pensadores que están metidos en este tema, ¿verdad? Pero yo investigué sobre 9, exactamente sobre 9 filósofos, los cuales yo creo que dan sus puntos de vista y ya de ahí se desprende la mayoría de todos. El primero con el que empecé a estudiarlo, no lo estudié por año ni nada, solo por como los conocía. El primero fue Tales de Mileto. Él fue un filósofo que decía que todo venía o todo surgía del agua, ¿no? Todas las cosas venían del agua y pues gracias a eso se daba lo que era la vida. El siguiente era Anaximandro. Él decía que todos los seres vivos nacieron de un elemento pues de un elemento húmedo, ¿no? Como el agua, que vienen siendo los peces y pues esas cosas, ¿no? O sea, que decía que el hombre el hombre fue evolucionando de un pez, ¿no? De algo parecido a un pez, y de ahí fue evolucionando con el tiempo hasta pues ser lo que fue el primer hombre, ¿verdad? El primer hombre. El siguiente era Heráclito de Éfeso, y él, pues Heráclito de Éfeso era como lo contrario a lo que viene siendo el filósofo Parménides. A Heráclito de Éfeso se le conoce como el filósofo llorón. Se le conoce o se hizo famoso, ¿no? Ahorita hablaré también de Parménides, que digo que es como lo contrario a Heráclito de Éfeso, ¿no? Él se defendía, decía que era defensor de la inmovilidad. Era el principio de la identidad. Y pues en resumen es lo que es. Y pues Heráclito de Éfeso era lo contrario a él, ¿no? Estos filósofos, se me pasó a decir la fecha, ¿no? Pero Tales de Mileto se dice que nació como en el 485 a.C. y Anaximandro también la mayoría rondaban por esos años. Era como en el siglo VI más o menos. Anaximandro también fue exactamente más o menos por esos años. Heráclito de Éfeso nació en el 478, también antes de Cristo. Parménides nació en el año 515 más o menos, 530 más o menos. Igual muchos de sus escritos y muchas de sus filosofías de varios de estos filósofos se cuentan que pueden ser o no legítimos, porque ya no hay muchas evidencias de esto, ¿verdad? El siguiente es un filósofo muy conocido, pues que viene siendo Pitágoras, ¿no? Todo el mundo conoce a Pitágoras. Él era un matemático y él decía que todo el mundo pues era hecho o se conformaba por números, ¿no? El siguiente, Pitágoras también fue en el siglo VI.
Exactamente no recuerdo bien el año, pero igual la mayoría rondan por estos años, entre los 400 y 500 antes de Cristo. Protágoras, que también fue en el año 480 antes de Cristo, él decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y de todas las cosas en cuanto son y en cuanto no son, o sea, cuánto son, cuánto no son. El siguiente filósofo es Gorgias, también igual fue en estos años, fue como en el 470 y algo, 74, 75 por ahí. Él decía que nada existía, que si algo existiera no podríamos conocerlo, y si lo conociéramos no podríamos comunicarlo. El siguiente filósofo al que estudié es el octavo filósofo, es Calícles. Él decía, pues, bueno, hablaba sobre, bueno, se decía como un hombre sensual, o sea, que para él todo se basaba mediante sentidos y ese estilo de cosas. Y ya pues por último, el noveno filósofo o pensador es Sócrates, el cual tiene una frase muy reconocida e icónica que decía: yo solo sé que no sé nada. Él también decía que tú te tienes que conocer a ti mismo. Estos filósofos pensaban, o bueno, querían darle como una salida a lo que vendría siendo la religión, porque en ese entonces también todo se regía por la religión, y lo que decía la religión pues era lo que era, ¿verdad? Y estas personas pues usaban más lo que vendría siendo como el criterio, ¿no? La lógica, e intentaban pues decir que no, intentaban hallarle como otro camino. Decía Sócrates, tenía una frase también icónica que decía que nadie es malo sabiendo, se es malo por ser ignorante. Esta serie de personajes, de filósofos, pensadores, tienen mucha historia detrás de ellos, pero si hablara de cada uno y sus historias, pues se alargaría mucho el video, ¿verdad? Pero igual cada personaje tiene su importancia, y pues gracias a ellos yo creo que se está donde está, ¿no? Y se tienen los conocimientos que se tienen ahorita, ya que ellos no se dejaron influenciar por las religiones y por las influencias de lo que vendría siendo la iglesia, ¿no? La filosofía también se distingue por varias ramas, o bueno, se separa por ramas, ya que se pueden enfocar a cosas diferentes. No solo se enfoca el pensamiento, pero pues la gente tiene miles de pensamientos diferentes y pues se ocupan especificar, ¿verdad? Entonces hay 8 ramas de las cuales yo investigué. En la actualidad se van sacando nuevas ramas, ¿verdad? Pero las principales o las iniciales fue la epistemología, fue la lógica, la ética, la estética, la política y la lingüística, también la ciencia y la ontología. Estas son las 8 ramas de las que se va desglosando la filosofía. Después también se categoriza por lo que vienen siendo las épocas, pues como lo dije al inicio del video, que se clasificaba por lo que era la época antigua, la del medievo, la modernidad, la posmodernidad, que vendría siendo la de ahorita. En la antigua, su fenómeno inicial fue pues la llegada del hombre a la tierra, ¿no? Como pues el inicio, y pues terminó con la caída del Imperio Romano. Sus pensamientos, y pues como eran los primeros hombres, pues eran curiosos, eran analíticos, creativos, eran artísticos, creaban cosas diferentes y observaban, sobre todo curiosos y observadores, ¿verdad? Era lo que más los clasificaba, lo que más los clasificaba. Ya la época que sigue es la del medievo, y empieza por el cristianismo. Ya fue donde empiezan
las iglesias y las creencias y todo eso, esas cosas. Y pues termina con el descubrimiento de América, ¿verdad? También en la antigüedad hubo muchos descubrimientos, pues ya que como todavía nadie había descubierto nada, pues todo era nuevo, ¿verdad? Se descubrió lo que era el fuego, la pintura, la música, la escritura, lo que eran las armas para poder sobrevivir y pues comer, la arquitectura para mantenerse a salvo también. También un acontecimiento del medievo es la Santa Adquisición. Muchos ya conocen sobre esto. Es cuando lo que vienen siendo los fanáticos, los religiosos, intentaban hacer que la gente creyera en su pensamiento, ¿no? En sus religiones. Fue por lo mismo del cristianismo y todas esas cosas. Hubo también muchos descubrimientos. Fue como el barco, la brújula, la vela, las armaduras y armas diferentes, y también una cosa muy importante que fueron los métodos de tortura que se usaban mucho en esta época. Sus pensamientos eran diferentes, ya que ahora ya no eran tan creativos, ya no eran tan curiosos, no eran tan artísticos, ya era un pensamiento un poco más rígido, más cuadrado, algo cerrado. La etapa que sigue es la de la posmodernidad, no, la modernidad. Todo empezó con el Renacimiento. O sea, el Renacimiento, como su palabra lo dice, es volver a nacer, ¿no? Querían desechar las ideas erróneas y todas esas creencias antiguas que se tenían. Y pues terminó con la caída del muro de Berlín, esta época. Un acontecimiento muy importante fue pues, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y pues igual la caída del muro de Berlín, ¿no? Hubo también varios descubrimientos, que fue como el teléfono, el internet y serían los plásticos desechables, que pues hoy en día pues, es muy necesario, ¿verdad? Pero pues ya se quiere acabar con eso. Su tipo de pensamiento era un poco más analítico, ya volvió a ser algo analítico, bueno, ya volvió a ser algo curioso, ya era sociable. Y pues la siguiente época viene siendo la de la posmodernidad, que es en la que estamos ahorita, y empezó con las redes sociales, que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Y varios acontecimientos que han pasado han sido pues las crisis económicas, la guerra de Irak, el narcotráfico, y algo también que está pasando, que es la mutación de enfermedades, ¿no? Enfermedades que en épocas anteriores había, pues ya están volviendo a evolucionar y a mutar, como vendría siendo el sarampión, que ya es más fuerte. Se supone que te puede dar, pero ya es más fuerte. Sus descubrimientos pues fueron, a diferencia de la modernidad que fue el teléfono, aquí ya fueron los celulares portátiles, celulares inteligentes y todas esas cosas. La computadora y la computadora portátil, los portátiles, y también las operaciones, ¿verdad? Ya que en el medievo también decían que para quitarle a una persona lo loco tendrían que clavarle algo en la cabeza, ¿verdad? Ya pues ahorita ya se ha cambiado mucho en eso. Ya hay las operaciones y algo más estudiado. Ya que también sin los filósofos anteriores y sin todas esas personas que hubieran cambiado sus pensamientos, no se hubiera llegado a este tiempo, ¿verdad? Y a lo que se sabe hoy en día, que no se sabe mucho, ¿verdad? Pero pues ya es algo. El pensamiento que ahorita se tiene es un poco más estético. Se dice que es un pensamiento epicreísmo. Pues este sería mi proyecto del quinto parcial.
Fue algo tarde, lo subí algo tarde, pero por una serie de cuestiones. Pero pues igual aquí está, ¿no? Igual mejor tarde que nunca. Y pues gracias por escuchar y por prestarme este tiempo y este rato de su atención. Y pues espero haya servido de algo y hayan aprendido una cosa nueva con esta información, que es algo muy importante, ya que pues la filosofía es algo muy importante. Y pues como dice, ¿no? La filosofía es el amor por la sabiduría. Y desde que nosotros nos hacemos una pregunta o nos cuestionamos algo, pues ya estamos filosofando. Así que es algo muy importante en nuestra vida. Pues sigan filosofando y adiós.